Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. Interposición de querella criminal. Niños católicos de Timor Oriental que fueron Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. La causa de canonización de Jerón Leyen. Cordialmente a los peregrinos de lengua Después a española. comentar noticias nacionales. Bistet ha sido detenido en total 12 veces. La Libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Desde los micrófonos de Radio HM les damos la bienvenida una semana más a nuestro informativo semanal. En el micrófono os hablan Sonia Moset e Isabel Jordán. Estamos encantados de poder compartir con todos ustedes las noticias destacadas del mundo y de la Iglesia en este fin de semana en que celebramos la fiesta de Santa Clara de Asís, patrona de la televisión y de las comunicaciones en general. Pues con esta introducción que nos has hecho de Santa Clara de Asís, daremos paso a los titulares de las noticias nacionales con las que comenzaremos hoy. El pie izquierdo de Santa Teresa de Jesús será expuesto en Ávila. El gobierno socialista vasco se niega a aplicar los cambios a educación para la ciudadanía. El PSOE, por su parte, llora la última estocada a la ideologizada asignatura dada por el gobierno. Testimonio de una mujer a la que la ginecóloga le dijo 20 veces que abortara. Como noticias internacionales hablaremos de lo siguiente. Caracas, el cardenal Urosa pide a los jóvenes que sean firmes en la fe y rechacen el pecado porque tenemos un alma inmortal. Cuba, aborto sin control es una de las causas del envejecimiento poblacional. Londres, los atletas olímpicos expresan su fe en un país con leyes cada vez más antirreligiosas. Y terminaremos con las noticias de la Santa Sede. El pie izquierdo de Santa Teresa de Jesús viajará desde Roma hasta España, donde podrá venerarse del 21 al 31 de agosto en el convento de San José de Ávila, primera fundación de la Santa Abulense. Así lo ha adelantado el espacio Ávila Mística, que coordina este año con el convento de San José los actos de celebración del 450 aniversario de la fundación del primer palomarcico de la Santa. Según este avance, la reliquia permanecerá en el convento de San José del 21 al 31 de agosto, aunque solo podrá venerarse durante el Triduo de Acción de Gracias y la misa solemne, que tendrá lugar en la iglesia de San José del 21 al 24 de agosto, con la celebración de las respectivas Eucaristías a las 8 de la tarde. La Madre Julia de la Madre de Dios, priora del convento, ha sido la impulsora de esta iniciativa a la que han accedido los padres carmelitas descalzos del convento de Santa María de la Scala, en Roma, donde se venera esta reliquia. El traslado desde Italia se realizará con sumo cuidado, ya que ha tenido que desmontarse parte del relicario para poder transportar la urna con garantías necesarias. Asimismo, la reliquia se mostrará durante la celebración de la Santa Misa, que presidirá el cardenal Antonio Cañizares el día 24, a las 8 de la tarde, coincidiendo con la fecha de inauguración del convento de San José en 1562. Según ha explicado el espacio Ávila Mística, la comunidad de Carmelitas Descalzas de San José ha considerado esta iniciativa excepcional al recordar aquella fecha de hace 450 años, cuando Teresa de Jesús se trasladó desde el convento de la Encarnación hasta el de San José para dar comienzo a la reforma del Carmelo Descalzo. El gobierno socialista vasco de Patxi López ha decidido mantener la asignatura Educación para la Ciudadanía, negándose a aplicar los cambios aprobados el pasado viernes día 3 por el Consejo de Ministros. La consejera de Educación del gobierno vasco califica las modificaciones como imposición del gobierno central. Argumenta que no hay tiempo suficiente para elaborar un nuevo programa de la materia antes del inicio del curso y critica la eliminación de conceptos especialmente importantes en su comunidad autónoma. El País Vasco, en su calidad de comunidad bilingüe, puede incorporar hasta un 45% de los contenidos de una asignatura, fórmula que permite a las autoridades educativas dar más peso a unos u otros temas dentro del programa, con lo que pueden atenuar los efectos de la reforma del PP en esta materia. Sin embargo, el equipo de López asegura que en esta ocasión no hay tiempo para diseñar esa mitad del currículo, con lo que Educación para la Ciudadanía se impartirá con los mismos contenidos que el pasado curso. Por otra parte, los cambios en Educación para la Ciudadanía para eliminar lo que el ministro José Ignacio Wert calificó de adoctrinamiento ideológico no han satisfecho a los padres objetores, según el portavoz de la asociación objetores.org, Mariano Bailey Bellier, que comentó el lunes que esta asignatura sigue siendo cauce de adoctrinamiento y que los cambios son un maquillaje, ya sea intencionadamente o por negligencia, y no por una limpieza a fondo. Mientras haya una asignatura que pretenda decir a los alumnos cómo tienen que comportarse, será susceptible de adoctrinamiento y somos partidarios de eliminarla, concluyó el portavoz. Pero pasemos ahora a escuchar cuáles son algunos de estos cambios previstos para esta polémica asignatura. De las modificaciones que presenta la nueva ley. Por ejemplo, en el tercer curso, la Educación para la Ciudadanía se va a seguir llamando igual, cambia de nombre en el cuarto curso, se llama Educación Ético-Cívica. Se eliminan referencias a los afectos, a las emociones, a las relaciones entre hombres y mujeres, a los prejuicios sociales, racistas, xenófobos o sexistas. También la terminología como, por ejemplo, la feminización. Y no incluye
por petición de los nacionalistas de Convergencia y Unió, los nacionalismos excluyentes. Ante estos cambios, el PSOE se inquieta por lo que el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, rechazó el sábado pasado estos cambios aprobados por el Consejo de Ministros en la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ya que a su juicio suponen la última estocada a la materia para desfigurarla del todo. Para Hernando, esta decisión significa dejar educación para la ciudadanía sin los contenidos de tolerancia y respeto que, según ha resaltado, tanto molestaban al electorado más conservador del PP. Todo ello después de que el Ejecutivo Popular haya estado buscando durante meses coartadas para el retroceso o la eliminación de la asignatura. El dirigente socialista ha lamentado que desde que el PP ganó las elecciones se empeñó en atender a las peticiones de la Conferencia Episcopal y de los sectores más reaccionarios. Hernando cree que esta decisión confirma que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha revelado como uno de los miembros del gobierno de Rajoy que, junto al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se están encargando de aplicar el programa ideológico más conservador y más duro del PP. Y continuamos con más polémica, esta vez en relación a la vida. Realmente es un tema que causa mucha polémica, especialmente desde que el ministro de Justicia ha querido penalizar el aborto en el caso de malformación del feto, convirtiéndolo así en un acto punible de cara a la ley. Nos han llegado varios casos en que los ginecólogos insistían encarecidamente en la necesidad casi obligada de abortar un niño por supuesta malformación o retraso en el desarrollo cerebral. Vamos a comentar simplemente uno de ellos. Escuchamos a Gema. Si Guadalupe no hubiera ido de la mano de Dios, probablemente su hijo Arturo jamás habría nacido. 15 años antes, durante su embarazo, en una revisión ginecológica tras unos análisis, la doctora le aseguró que el niño venía fatal. El primer diagnóstico que le ofrecieron fue un profundo síndrome de Down. Me dijo la ginecóloga que el niño no aguantaría ni un año de vida. La doctora se empeñó en realizarle nuevas pruebas para determinar de qué discapacidad o malformación se trataba, pero Guadalupe le aseguró que ella no deseaba hacerse ninguna prueba más. Para mí lo que me comunicó no era ninguna desgracia, por eso ni pedí una segunda opinión médica. Pero para cuando Guadalupe manifestó su voluntad a la doctora, ésta ya le había propuesto abortar a su hijo. No contenta con ello, la facultativa además le sugirió una ligadura de trompas, porque según ella los próximos hijos de Guadalupe también vendrían mal. Me dijo 20 veces que abortara, y yo le dije que no, que era católica y que no quería deshacerme de mi hijo. Le tuve que decir que quien iba a cuidarlo, viviera lo que viviera, iba a ser yo, y que me dejara de proponer el aborto. Realmente hoy en día esta es una forma de actuación admirable, pero ¿qué pasó en el momento del nacimiento del bebé? Pues cuando llegó el día del parto, Arturo resultó ser un bebé perfecto. Guadalupe cuenta que cuando le preguntó a la ginecóloga si el bebé estaba bien, ella le contestó: «Ay, qué graciosa, todavía se acuerda», como sorprendida de que preguntara por el estado de salud de su hijo después de su diagnóstico. Por lo demás, ni rastro de malformación o trisomía 21. Al pequeño Arturo no le pasaba nada. La ginecóloga, que erró completamente en el diagnóstico, nunca pidió perdón a Guadalupe. Dijeron que el niño venía mal y al final nació sano. Me pregunto qué pensaría esa doctora si hubiera matado al niño sin ser Down. Asevera la madre de Arturo. También hoy sabemos que ahora con 15 años, Arturo conoce toda la historia y agradece a sus padres el coraje de haber seguido adelante. Descubrió todo lo relativo a su vida antes de nacer al encontrar un folleto informativo en el que salía una fotografía de su madre con él en brazos, y en el reverso del folleto aparecía otra foto, una madre con un bebé abortado. Le impactó mucho la imagen y le preguntó a su madre por qué aparecía él en ese folleto de una organización provida. Se quedó muy sorprendido, pero se dio cuenta de que cuando hablamos de un aborto es muy importante lo que está en juego. Es un bebé, como lo fue él. Esta familia con 5 hijos sabe muy bien que nadie tiene derecho a decir quién puede o no vivir. Y esto lo saben también muchas familias que hoy en día luchan por la vida. Podemos escuchar el testimonio de algunas de ellas. Adelante. ¿Qué le diría un padre de 5 hijos a otras personas que puedan pensar que es inviable hoy en día sacar adelante 5 hijos? Sobre todo que, la vida es absolutamente sagrada y que en ningún caso podemos acabar con una vida ya concebida, porque es tan real, tan persona como los que llevo en los brazos. Entonces, en ningún caso, y desde Alternativa Española lo decimos siempre, ni aborto del PSOE ni aborto del PP. Siempre sí a la vida en todo caso. ¿Cómo se llama? Ainhoa. Ainhoa, encantada. Bueno, esperando al 5º hijo, ¿de cuántos meses está? Estoy ahora de 26 semanas. Bueno, ¿qué se siente cuando va creciendo dentro de una mujer esa vida? Es maravilloso, y eso que venía con problemas en un principio, pero
pero bueno, esperamos que se corrijan y que no sea nada, y si no, pues bueno, habrá que llevarlo como siempre parece más de lo que luego es. Sí. Como médico que es, ¿qué diría a las mujeres que dicen, bueno, pues, o a los científicos, esos supuestos estudios científicos que dicen que, bueno, pues la vida no empieza o empieza? Como ciencia la vida empieza y sigue adelante si tiene que seguir sin ayuda de que hagamos nada, y si se tiene que interrumpir se interrumpe, y que tenemos que ser responsables con lo que hacemos. Si tienes un bebé dentro tienes que seguir con él adelante, o sea, y muchas veces adelantamos acontecimientos. Ahora la ciencia avanza y muchas veces descubrimos cosas que creemos que luego va a ser un problema y luego se corrigen. A mí hace 4 semanas me decían que me hiciese una amniocentesis. A día de hoy pues parece que no va a ser nada, y pues ¿para qué vas a...? O sea, muchas veces queremos controlar las cosas demasiado. Durante la misa de clausura del Encuentro Nacional de Jóvenes en Venezuela, que tuvo lugar el domingo pasado, el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino, alentó a los jóvenes a estar orgullosos de ser cristianos y a vivir como tales. Promovamos la santidad de la familia y para ello valoremos la unión conyugal cristiana, santificada por el mismo Jesús con el santo sacramento del matrimonio, porque el pecado, mis queridos muchachos, lleva a la muerte. No se puede separar la actividad sexual del verdadero amor, del matrimonio que da protección y estabilidad a los esposos y a los niños, de una familia estable, cariñosa y unida. La práctica sexual debe ser expresión de un amor auténtico y estar enmarcada en la familia unida para siempre, con respeto, cariño y fidelidad para toda la vida, señaló también durante la misa de clausura. Desde Valencia, Venezuela, el purpurado dijo que ante el libertinaje afectivo sexual, que es una de las amenazas del mundo moderno, los jóvenes cristianos deben responder con el compromiso de promover y fortalecer el amor a la familia y el respeto a las personas. El cardenal Urosa también llamó a los jóvenes a intensificar su práctica religiosa, especialmente asistiendo a la misa dominical. Es preciso, por lo tanto, ser firmes en nuestra fe y practicarla, vivir en constante unión con Dios, que está siempre a nuestro lado y que quiere tener un lugar privilegiado en nuestros corazones, indicó. Asimismo, exhortó a enfrentar el desafío del desprecio a la vida, derecho humano golpeado por el aborto y la violencia. Los cristianos sabemos que toda persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, que tenemos un alma inmortal, que tenemos unos derechos inalienables, y el más importante es el derecho a la vida. Por eso rechazamos el aborto, que es un crimen abominable, así como la droga, el secuestro, el homicidio, el robo, esa violencia criminal que está sesgando cada año más de 15.000 vidas, especialmente de muchachos y jóvenes adultos. Por esto último, invitó a los jóvenes a considerar la posibilidad de seguir a Jesucristo en la Iglesia como sacerdotes religiosos o religiosas. Es una vida hermosísima, la de quien se consagra a Dios para llevar su luz de vida a tanta gente que vive en tinieblas. Es una vida dedicada siempre a hacer el bien, a ser instrumentos de paz, a ser mensajeros y embajadores de Cristo, promotores de la vida y de la felicidad, aseguró. Entramos ahora en Cuba, donde el aborto, que se ha convertido en una práctica común y que está fuera de control, se convierte en una de las causas del envejecimiento que amenaza el sostenimiento económico y el futuro de la isla. Un reportaje de Associated Press publicado en el Nuevo Herald señala que en Cuba, cuya población actual estaría alrededor de 11 millones de personas, cada año se cuentan más ancianos y menos mujeres en edad reproductiva, mientras miles de jóvenes se van del país. Según algunos expertos, 35.000 personas salen de la isla anualmente para no volver. En Cuba, la esperanza de vida ha aumentado de 69 años en la década de los 60 a 78 en la actualidad. Asimismo, la tasa de natalidad es de 1,5 hijos por mujer, que está por debajo de lo requerido por el reemplazo poblacional. Alberta Durán, una investigadora retirada del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de Cuba, dijo a Associated Press que el envejecimiento de la población se viene apuntando como el mayor problema demográfico desde los 90. Se estima además que para el año 2020 por primera vez habrá más ancianos que niños en Cuba. Además, se cree que la isla podría llegar a ser el país latinoamericano con la población de mayor edad. En marzo de 2011, un reportaje de la cadena inglesa BBC evidenció los excesos a los que llega la práctica del aborto despenalizado en Cuba, donde este procedimiento se ha convertido en una alternativa recurrente a los métodos anticonceptivos y su frecuencia está causando serios problemas de salud a las mujeres cubanas. Los especialistas consultados por la cadena inglesa sostienen que las altas cifras de aborto muestran que las mujeres no conocen los riesgos de este procedimiento para su salud. Además, desde 1989, Cuba comenzó a utilizar un tipo de aborto temprano
bajo el eufemismo de regulación menstrual, que se realiza hasta las 6 semanas de embarazo mediante la aspiración del útero. Estas regulaciones no son consideradas en la tasa anual de abortos y no requieren del consentimiento de los padres en el caso de menores de 18 años. Y llegamos a Londres. Allí los atletas olímpicos también expresan su fe a pesar de estar en un país con leyes cada vez más antirreligiosas. Así es, por ejemplo, el caso del corredor jamaicano Usain Bolt, que ha conquistado al público y a la prensa mundial con su fabulosa actuación en Londres 2012 al ganar los 100 metros. Todos hablan de la mejor carrera de la historia, no solo por Bolt, sino también por sus competidores. 7 corredores por debajo de los 10 segundos, algo que permanecerá como la gran imagen de los Juegos de Londres. Como decíamos antes, Bolt apareció ante millones de espectadores realizando la señal de la cruz y llevando al cuello un símbolo religioso cristiano. Y esto es algo que las actuales normativas británicas dificultan al personal que trabaja en instalaciones públicas. Los tribunales británicos incluso permiten a las empresas privadas que prohíban o multen a sus empleados que lleven símbolos religiosos, aunque sean pequeños y no ostentosos, como una crucecita. Así, los atletas están dando una visibilidad a la fe en Londres que las autoridades británicas tienden a ocultar. Vemos por el momento que Gran Bretaña aún no penaliza a sus deportistas que expresan su devoción en el Estadio Olímpico. Así, el ganador de la carrera de los 10.000 metros, el inglés musulmán Mohamed Farad, de origen somalí, se arrodilló en la pista al acabar su exigente prueba y agradeció a Dios el éxito. Hay quien se pregunta si dentro de unos años podrá volver a expresarse en público, así en terreno inglés, dadas las actuales tendencias de restricción de la expresión religiosa. Durante más de una década, 70 miembros de una secta vivieron bajo tierra en la República de Tatarstan, en Rusia, y entre ellos había 27 niños, muchos de los cuales no habían visto nunca la luz solar y se encontraban sucios y en mal estado cuando fueron encontrados. Subsistían sin luz solar, electricidad ni calefacción, siguiendo a un predicador musulmán de 83 años, Faiz Rahman Sattarov, que se autodenomina profeta de Mahoma y se opone a algunos principios del Islam. Así lo cuenta Javier Colás en el diario El Mundo. Quería que su gente cortase cualquier conexión con el exterior, así que ordenó a sus discípulos construir un gran sistema de celdas bajo su casa. Los seguidores no podían salir de la oscuridad salvo en contadas ocasiones y todos vivían en pequeñas celdas sin ventilación, dispuestas en 8 niveles bajo el suelo de una finca de 700 metros cuadrados. Por ahora no se han practicado detenciones entre estos habitantes subterráneos, que se hacen llamar muammim, a partir del término árabe que significa creyente, aunque son conocidos como los faizaramanistas, tomando el nombre de su líder. Los niños de edades comprendidas entre los 1 y 17 años fueron ingresados en un hospital y posteriormente irán a orfanatos. Una chica de 17 años está embarazada. Contra los padres se ha abierto una investigación por maltrato. El hallazgo se debió a una casualidad cuando un comando especial asaltó el recinto por sospechas de terrorismo cuando investigaba el asesinato de un religioso islámico. La secta en la ciudad de Kazán, a orillas del Volga y a unos 800 kilómetros al este de Moscú, solo permitía a unos pocos miembros salir al exterior para trabajar en un mercado local. Entramos ya en las noticias de la Santa Sede. El padre Antonio Spadaro, conocido popularmente como el ciberteólogo del Vaticano, explicó por qué los distintos dispositivos móviles como el iPad, smartphones y tablets no pueden reemplazar el misal romano ni los tradicionales libros que presiden la liturgia católica en las celebraciones comunitarias. El sacerdote miembro del Pontificio Consejo de las Comunicaciones comentó en su blog la decisión de la Conferencia Episcopal de Nueva Zelanda de negarse al pedido de varios sacerdotes del país que solicitaron usar estos dispositivos móviles en las liturgias que presiden. A través de la edición de julio de la revista italiana Jesús y en su blog Ciberteología, el padre Spadaro explica cómo cambia el concepto de libro sagrado en los tiempos del iPad y considera que gracias a las aplicaciones que permiten rezar la oración del breviario o el misal, como el iBreviary, se pueden difundir el uso de los libros litúrgicos en el mundo digital. Sin embargo, recordó que la página del Evangelio permanece como parte integrante de la acción ritual de la comunidad cristiana. El presbítero explicó que es inimaginable que se lleve en procesión un iPad o un ordenador portátil o que en la liturgia un monitor sea solemnemente incensado y besado, y por tanto, la liturgia es el bastión de resistencia de la relación texto-página contra la volatización del texto desencarnado de una página de tinta, el contexto en el cual la página permanece como el cuerpo de un texto. Un estudio realizado en 2010 por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y la Universidad de Lugano, con el apoyo de la Congregación para el Clero, demostró que el 17,5% de los sacerdotes del mundo usaba Internet al menos una vez al día para rezar la liturgia de las horas, mientras que hasta casi un 36% lo hacía al menos una vez a la semana. Adelantamos ahora algunas noticias de cómo se están preparando en el Vaticano para el ya cercano Año de la Fe. Un tiempo para estudiar, profundizar y aprender a explicar mejor la fe católica.
Este contador señala la cuenta atrás para el comienzo de este año temático. Está dentro de la web que ha lanzado el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización y que proporcionará a todos los participantes un punto de encuentro en la red. En ella se pueden encontrar los principales mensajes del Papa para este tiempo, entre ellos la carta Porta Fidei con la que convocó el Año de la Fe. Además ofrece los textos del Concilio Vaticano II en 12 idiomas, un catecismo online y los textos y vídeos de las principales catequesis de Benedicto XVI. El portal tiene una agenda con los principales eventos que se celebrarán en todo el mundo por este año y explica la misión de este joven Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, fundado en septiembre de 2010 por Benedicto XVI. La web está disponible en inglés e italiano, pero se traducirá próximamente en más idiomas. También se puede seguir el Año de la Fe desde su perfil en las principales redes sociales. Terminamos nuestro informativo con la catequesis sobre la oración que el Papa dio el miércoles. En ese día, la figura litúrgica del día, Santo Domingo de Guzmán, estuvo en el centro de la reflexión de Benedicto XVI. Les dejamos escuchando el saludo del Papa en lengua española. La Iglesia celebra hoy la memoria de Santo Domingo de Guzmán, hombre de oración y enamorado de Dios. Él nos recuerda que en la base de todo testimonio está la plegaria. Pues en la relación constante con el Señor se recibe la fuerza para vivir intensamente cada momento y afrontar incluso las mayores dificultades. Muchas gracias, que Dios os bendiga. Con este llamamiento a la oración, incluso en el periodo de vacaciones, damos fin al informativo de esta semana. Esperamos que haya sido de su agrado y recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación. También pueden seguirnos en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar además distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy, siempre la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Sonia Moset e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana. Radio HM, 88.9 FM. Te mantenemos informado.